Bueno, bienvenidos. Esta vez vamos a hablar de un tema que lo van a ver con mucha frecuencia, sobre todo en atención primaria. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esa infección de la que casi nadie habla y sin embargo está presente. De hecho, en los terceros niveles la vivenciamos por los diagnósticos que encontramos. La tuberculosis genital es una consecuencia de una tuberculosis pulmonar. Y la tuberculosis pulmonar uno la contrae cuando aspira las gotitas de flúor de una persona que esté contaminada. Por lo tanto, si al hablar con otra persona que esté infectada te contagias, te está diciendo que hay muchas personas infectadas. Esta enfermedad es denominada la enfermedad de la pobreza. De hecho, la OPS-OMS ya en 1993 declaró la necesidad urgente de tratarla a la brevedad posible, de buscarla y tratarla. Es muy fácil contagiarse. En Bolivia tenemos datos oficiales, 100,000 casos nuevos. Lo peor, lo más vergonzoso es que Bolivia tiene la mayor prevalencia de tuberculosis pulmonar en América Latina. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que le está volviendo un problema de salud pública, pero terriblemente serio? Su asociación con el VIH. Ahora, tú encuentras una persona que por estas cosas de la vida le da VIH positivo, inmediatamente haces todas las pruebas para detectar si tiene o no TB. Y por el contrario, te encuentras una persona que por X o Z tú la has tratado y tiene tuberculosis pulmonar, genital, renal, como sea, tienes que descartar VIH. Se dan cuenta que en los países en desarrollo, de cada cuatro personas, una fallece por tuberculosis. Entonces, no es algo que podamos ignorar. ¿Quién produce esta enfermedad? El bacilo de Koch. Este bacilo es, lo están viendo, es un bastoncito, súper inocente, es una bacteria, repetimos, bacteria intracelular, que vive dentro de ¿qué célula? De los macrófagos. Ahora, este bacilo, el nombre real es Mycobacteria tuberculosis. Este bacilo va a ingresar al cuerpo y se va a reproducir. ¿Qué produce este bacilo? Como toda bacteria, necrosis. Entonces va a producir necrosis e inmediatamente esta área necrosada va a producir una reacción. Y vamos a tener la formación del granuloma infeccioso, que nosotros lo conocemos como folículos de Kessler. Este granuloma infeccioso tiene células gigantes que aparecen en cuanto empieza la necrosis. ¿Por qué? Porque estas células tratan de defender esa necrosis. Por fuera hay unas células epiteloides que remedan a las epiteliales. Estamos hablando de que esto ha entrado por el pulmón, ¿no? por los epitelios. Estas células tienen mucho protoplasma, núcleo grande, hay vesículas. Si se fijan, están rodeando estas células que estamos mostrando aquí, la corona de células epiteloides, está rodeando a las células gigantes que están tratando de pelear contra la necrosis. Por fuera tenemos esta zona que es periférica y tiene linfocitos, fibroblastos. Si se fijan, aquí no hay vasos sanguíneos. Estas lesiones jamás sangran. ¿Cómo se contagia una tuberculosis genital? La persona va a adquirir la enfermedad por vía oral, charlando con otra persona infectada. Es muy frecuente en adolescentes cuando los abuelos tienen tuberculosis y este contacto, pues es muy fácil que las personas, los adolescentes, se contagien y muchas veces no tienen clínica. La tuberculosis es la gran simuladora, pueden no tener clínica y cuando llegan a una edad adulta,
y quieren embarazarse y no lo logran, es entonces cuando se la busca y uno descubre que tiene una tuberculosis antigua. ¿Cómo uno se contagia? Por estas gotitas que nosotros aspiramos, llega al pulmón y en el pulmón empiezan a producir la necrosis gaseosa. Esta necrosis va a dañar los tejidos y finalmente se va a abrir a la vena pulmonar. Si se abre la vena pulmonar, va a pasar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo. Cosa muy diferente es si esta necrosis se abriese a una arteria pulmonar. Entonces va a quedar la tuberculosis limitada a pulmón. El riesgo grave es que se abra la vena pulmonar y se disemina por todo el cuerpo. Esa es la forma de contagio, ¿no? De diseminación, de infección a otros órganos del cuerpo. Pero también se puede contagiar por vía linfática, o sea, entre órganos que se van a vincular por los linfáticos. Si estamos hablando de área genital, pues vamos a tener posibilidad de tener infección, no solo en los órganos genitales propiamente dicho, sino también en las estructuras vecinas, intestinos, epiplón, vamos a tener ese problema. Y por vía peritoneal, obviamente, si están lado a lado, es muy fácil que de la trompa pase y se contamine el ovario, o que de la trompa pase y se contamine el endometrio. Es muy fácil, pero lo más importante es la vía hematógena. ¿Y cómo se da cuenta uno que tiene tuberculosis? No se da cuenta. La sintomatología de la tuberculosis genital es insidiosa. Por eso en todos los libros ustedes van a leer, la tuberculosis es la gran simuladora. Cualquier cosa puede presentar, que tienes cansancio todas las tardes, en las noches, o que tienes algo de fiebre por las noches, o que estás desganada hace mucho tiempo, o que no puedes hacer grandes esfuerzos, o sea, cualquier cosa que tú puedes atribuir al cansancio, a la dieta, al estrés, y lo último que piensas es en tuberculosis. A veces, cuando la tuberculosis genital está instaurada, puede haber leve dolor en epigastrio, en hipogastrio, o sea, en la zona pélvica puede haber leve dolor. Y uno piensa que está ovulando, uno piensa que tiene una infección urinaria, uno piensa que tiene que ha tenido una actividad sexual muy intensa y ha quedado dolorido. Cualquier cosa piensa uno, menos tuberculosis. A medida que va avanzando, la tuberculosis, como cualquier otra infección, te va a producir astenia, te va a producir sudoración nocturna y algo de febrícula. Y puede pasar desapercibido. Nosotros, los ginecólogos, cuando sospechamos en una persona que no tenga interés en embarazarse, por ejemplo, o sea, no está viniendo por eso. Porque cuando hacemos anamnesis, nos cuentan que sus menstruaciones antes eran de 5 días y ahora están 3 días, 2 días y medio. O que se demoran mucho, que antes le venía cada mes y ahora le viene cada mes y medio, a veces se pierde. O que hace 3 meses que ya no está menstruando y no sabe por qué, si no toma nada, no hay chance de embarazo. O simplemente vienen porque quieren embarazarse y no pueden, pero no tienen ninguna otra sintomatología. O sea, siempre médicos generales bolivianos siempre tienen que pensar en tuberculosis genital, siempre como un diagnóstico diferencial de cualquier cosa. ¿Qué hace? ¿A quiénes afecta la tuberculosis general? Por excelencia a la trompa. Va a llegar vía hematógena, hemos dicho, ¿no ve? Entonces va a llegar por la circulación general, va a llegar por la arteria, estamos hablando de la aorta va a dar la uterina, va a dar la tubárica, por esas arterias va a llegar la infección. Entonces tenemos una trompa infectada. ¿Qué pasa cuando la trompa se infecta? Si la tuberculosis está
tomando la trompa, lo primero que va a hacer, hay un signo, y es que la necrosis gaseosa va a afectar las fimbrias y las fimbrias se van a pegar entre ellas, dan el signo de una rueda de carro, o lo que va a pasar es que como va a empezar a destruir, porque toda bacteria produce necrosis, va a destrozar los cilios, los va a inmovilizar, la trompa se va a paralizar, pero como todo esto es inflamatorio, va a ir creciendo hacia adentro toda la reacción inflamatoria y la luz de la trompa se va a tapar. Entonces la trompa ya no permite paso. Si ustedes están viendo este dibujo, aquí estamos viendo que están abriendo la trompa, pero el dibujo no dice que sale sangre, porque no hay sangrado. ¿Qué hay? Hay calcio. ¿Y qué es el calcio? Es como tiza. Si ustedes tienen tiza molida y le echan un poquito de agua, tienen una sustancia absolutamente friable, pero que en un órgano no tiene por qué sangrar. Aquí no hay vasos. Cuando la infección pasa, aquí tienen la trompa y la trompa va a contaminar ovarios, obviamente los ovarios van a estar con si ven aquí, es como si hubieran echado leche condensada, pero ustedes agarran uno de estos, nosotros decimos parece un extendido, como si hubieras echado en abdomen o en pelvis leche condensada, o como si hubieras echado semillas de ajonjolí. Entonces agarras uno de estos, lo sacas y no sangra, solamente sale calcio, eso que parece una tiza molida. Entonces sabes que es tuberculosis, de solo mirar. Cuando esto sucede en endometrio, va a producir destrucción del tejido endometrial, y si se destruye la capa basal, pues se van a colar las paredes, vas a tener amenorrea, definitivamente vas a tener alteraciones de destrucción de tejidos y absolutamente afuncionales. O sea, nunca, ya no vas a ver menstruación, no vas a ver nada, pues, ¿no? El endometrio está dañado. Y hemos dicho, la tuberculosis por contigüidad va a afectar a ovarios, va a afectar, puede afectar por contigüidad a la parte del sigmoides, o puede afectar a la vejiga, a sus paredes, ¿no? Pero todos los órganos se defienden. Entonces lo que vamos a ver es que peritoneo, paredes abdominales, pélvicas, van a empezar a producir adherencias. Muchas veces cuando uno ingresa a una cirugía, no por tuberculosis, sino porque uno tiene otros diagnósticos diferenciales, de pronto no se puede ingresar, todo está colado, no encuentran un plano para poder separar los órganos. Entonces se toma muestra de peritoneo, de epiplón, y se cierra, porque no se puede estar operando en una tuberculosis. Hemos dicho, tenemos células epiteloides que tratan de defender, es mecanismo de defensa contra la necrosis, pero no pueden, tienen la corona de células epiteloides también aquí. Estas son células gigantes, estas de aquí son células epiteloides, y por fuera van a tener linfocitos, van a tener leucocitos, ¿no? Esto es el folículo de Kester famoso. A veces, cuando nosotros tenemos necesidad de investigar, actualmente el gol estándar es la laparoscopía. ¿Y qué estamos viendo? Con la laparoscopía se está cortando, se va a amputar esta trompa, se está cortando, pero no hay sangre. Entonces, y aquí está bien gorda la trompa, y probablemente aquí no se ven las fimbrias, pero estén selladas, ¿no? La histerosalpingografía
hasta hace poco era el gold estándar. ¿Por qué? Porque uno introduce contraste por vagina. Esto que están viendo aquí es el espéculo. Uno introduce el contraste y el contraste dibuja el útero. Aquí lo ven, bonito. Pero aquí está amputado, o sea, no hay paso. Aquí tampoco, llega aquí, aquí tienen dos chorizos y son trompas absolutamente infectadas, o sea, nosotros podemos decir hidrosalpinx, piosalpinx, lo que sí es cierto, pero tenemos todo el derecho a pensar en tuberculosis porque estas trompas están rígidas. Aquí tenemos lo mismo, no hay paso de contraste, son trompas anuladas, selladas, cerradas, y es así como nosotros podemos diagnosticarla. Si pensamos que tenemos un endometrio con tuberculosis, se hace lo mismo y no pasa, se queda ahí en el cervix y aquí no hay nada, no pasa, todo está colado. Tenemos la misma imagen, solo cervix. O puede ser un endometrio que esté tan inflamado que permita paso de contraste, pero no hay trompas. O sea, el paso de contraste a las paredes del endometrio, del útero, al músculo del útero, pero aquí en abdomen no existe depósito de contraste porque las trompas están tapadas. Entonces, esto es tuberculosis genital aquí o en la China. Cuando es ovárica, esto se ve. Este es el ovario. ¿Ven estos son los famosos granulomas. Entonces, lo que hace uno, esta es la trompa, lo que hace uno es sacar muestra, biopsia y se acabó. Aquí estamos viendo todo absolutamente difícil de identificar, bastante sellado. ¿Por qué? Porque los ovarios están súper comprometidos, pero no solo los ovarios, sino todo lo que está alrededor también. Pero se ven así. Ojo, este ovario puede tener un montón de tuberculosis, tapizado de granulomas, no importa, pero eso no significa que deje de funcionar. Igual produce hormonas. Eso es súper importante. Pero en menor cantidad, o sea, si aquí hay un folículo que está produciendo estrógenos y cuando tiene que estallar no puede por esta cáscara, ha producido los estrógenos, ¿cierto? Pero no puede completar el ciclo. Entonces, eso es lo que va a producir oligomenorreas, hipomenorreas o amenorreas. Esta es una tuberculosis peritoneal. Obviamente este es un quiste ovárico, pero si se fijan aquí, lleno de granulomas. Probablemente esta paciente ingresó por este quiste está torcido, probablemente ha entrado como abdomen agudo y, oh sorpresa, además hay tuberculosis. Peritoneal, ¿no? Peritoneo. Aquí estamos viendo paredes con folículos. Aquí estamos viendo, esto es el intestino, y vean, el peritoneo está infectado, está con gránulos, o sea, con granulomas tuberculosos. Se toma biopsia y se manda a analizar. La biopsia de endometrio, si es que estamos pensando en tuberculosis endometrial. La laparoscopía es absolutamente imprescindible para tener una muy buena visión, un muy buen diagnóstico para ver hasta dónde llega y para tomar biopsia. La histero, que es la radiografía contrastada, nos va a dar todo lo que hemos mostrado, pero aquí no podemos ver, no tiene la excelencia diagnóstica que nos da la laparoscopía. Además, con una histero no podemos tomar biopsia, en cambio con la laparoscopía sí. La histeroscopía, que es introducir por vagina y a través del cervix, es como hacer una laparoscopía por abajo. Entonces toman muestras. Pero, sea la vía que tomemos, tenemos que mandar a patología. Patología nos va a decir si ha encontrado o no granulomas tuberculosos. Patología nos confirma tuberculosis y con ese papel recién la paciente entra al programa de tuberculosis para recibir tratamiento gratuito por 1 año. Otras formas de diagnosticar tuberculosis son cultivos, inoculación al cobayo, se puede hacer serología,
ELISA, anticuerpos monoclonales, no importa, cualquier cosa que nos confirme la tuberculosis nos obliga a hacer tratamiento médico. Y el tratamiento médico se va a hacer de acuerdo a normas nacionales. En caso de embarazo, podemos evitar la streptomicina, la rifampicina, pero hay otros esquemas, ¿no ve? Pero se hace tratamiento como si no hubiera embarazo todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuándo hacemos un tratamiento quirúrgico? Cuando hemos hecho un tratamiento reglado médico durante un año y no puede curarse la infección, hay recurrencia, o sea, se termina el tratamiento médico, siguen las adherencias produciendo dolor, molestias, se hacen ecografías, se hacen tomografías hísteros, o se hace una laparoscopía y entonces uno se da cuenta que definitivamente hay necesidad de una cirugía mayor, una cirugía más grande. O puede ser que estas adherencias sean tan severas que parecen tumores pélvicos, o sea, son adherencias tan severas que estas zonas que están tan inflamadas, tan comprometidas, semejan tumores. A veces la tomo tampoco nos puede dar orientación, necesitamos laparoscopía. La laparoscopía nos va a decir, realmente esto hay que sacar, es un desastre, no se puede quedar así y entonces procede. Uno de los síntomas que más molestan post tratamiento es que no sangra en fechas regladas, o sea, no sangra una vez al mes, hay metrorragias en cualquier momento, hay dolor pélvico, entonces es mejor sacar los órganos que están afectados. Lo que puede suceder es que se han producido fístulas. Entonces hay comunicación, digamos, abdomen a través de la piel, una fístula que no cicatriza, sale el líquido y no termina de cicatrizar. Eso puede suceder incluso cuando uno introduce el laparoscopio. Entonces, como he hecho una mini incisión, pero si a pesar del tratamiento eso no cierra, pues hay que operar, hay que sacar todo ese tubo que es la fístula, volver a suturar y que cicatrice, ¿no? Pero no siempre es fácil. Uno habla, pero otra cosa es estar frente a un caso así para tomar decisiones. Cuando se opera, cuando la paciente es resistente a todo lo que se le pueda ofrecer, sobre todo en pacientes con VIH, esto es terrible. Ahora, tienes tuberculosis, listo, perfecto. Las mismas adherencias tienes un quiste de ovario y las mismas adherencias están haciendo que ese quiste se tuerza, o puedes tener cualquier otra patología. Puedes tener, por ejemplo, un NIC3. Entonces, no te vas a quedar con tu NIC3 por la tuberculosis. No, tú haces la cirugía que corresponde hacer y vas a completar tu tratamiento o repetirlo, digamos. La bibliografía queda a su disposición. Cualquier cosa tienen la base teórica y el test de consolidación. Entonces, por favor, estudien. Esto es algo que lo van a ver con frecuencia, sobre todo cuando estén como médicos generales en primer nivel. Muchísimas gracias por la atención.